Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a abrir esta reunión de la Comisión de Medio Ambiente con la presencia de varios senadores. Está el senador Snopek, el senador Alfredo Luenzo, la senadora Yani, la senadora Catalfano y la senadora Durango. Pero lo más interesante es que hoy tenemos acá la presencia de secretarios o ministros de Ambiente de las provincias. Y esta reunión se ha hecho especialmente para recibir su informe. No es la primera vez que la Comisión de Ambiente recibe a los funcionarios responsables de velar por el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Hemos hecho ya 2 o 3 reuniones, creo, pero bueno, hay reclamos de las provincias, esto no es ninguna originalidad. En general se dice que Dios atiende en Buenos Aires y por las provincias parece que el diablo, pero bueno, esto nos lo van a decir ustedes, ¿eh? Entonces, entre los varios problemas acuciantes está el problema de la deforestación y muchos otros. Pero lo mejor es que nos lo cuenten ellos. No sé qué. ¿Eh? Lo que pediría que cada uno se presente. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me presento, Natalia Espinosa, secretaria de Estado de Ambiente de la provincia de San Luis. Les voy a pasar el micrófono a mis compañeros para que se presenten y arrancamos con el temario. Buenas tardes, soy Eduardo Bay, subsecretario de Calidad Ambiental del Gobierno de la provincia de Formosa. Muy bien. Muy buenas tardes, soy Mariano Martinat, soy secretario de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Rosales, secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Catamarca. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Jada, soy el coordinador de gestión institucional de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de Tierra del Fuego. Muy bien. Buenas tardes, soy Carlos Ferreira, secretario de Relaciones Internacionales de la Liga de Provincias ante el Cambio Climático. Muy bien. Bueno, ¿quién inicia? Ahí Carlos me dio el pie para también poder comentarles el marco institucional en el cual 12 o 13 provincias estamos actuando ya hace varios meses, que es la Liga de Provincias contra el Cambio Climático. Este espacio surge de la necesidad de ver que las políticas ambientales de las jurisdicciones no han sido tomadas en el ámbito de COFEMA, que es el ámbito en el cual se tendrían que realizar y llevar adelante las políticas ambientales para cada jurisdicción. Ante esa falencia es que las provincias hemos creado esta liga en donde ya hemos tenido varios encuentros y estos encuentros justamente se dan con todos los equipos técnicos de cada provincia con distintas temáticas. Bosques nativos, que fue uno de los temas que tratamos aquí con la Comisión de Ambiente del Senado hace unos meses atrás, especies invasoras, cambio climático, energías renovables, son los temas más importantes. Así que ese era el marco por el cual hoy estamos aquí las provincias que formamos parte de la Liga. Y asimismo, en primer lugar agradecerles el espacio. Para nosotros es muy importante poder seguir trabajando y poniéndonos de acuerdo en cuál es la política ambiental que queremos para nuestro país. Y hay 2 temas que nosotros hoy por hoy nos tienen por ahí un poco preocupados. Son una ley de presupuestos mínimos, que es la de bosques, que es la que ya comentamos unos meses atrás, cuáles eran las falencias en las cuales teníamos, que si bien con algunos temas como para algunas provincias, como particularmente la mía, sí se nos giró los fondos adeudados 2018, pero hoy estamos sin tener certezas del fondo 2019, que ahora vamos a profundizar ese tema en un ratito. Y asimismo celebramos el proyecto que tiene media sanción de ley de presupuestos mínimos para el cambio climático, que sé que surgió de este espacio, ¿no? Respecto a eso, desde COFEMA
tenemos algunos aportes que queremos hacerle a dicha ley, principalmente ya que es una ley de presupuestos mínimos y las jurisdicciones, cuando hablamos de presupuestos mínimos y esa ley no conlleva las asignaciones presupuestarias establecidas y los mecanismos de distribución de los mismos, a las provincias por ahí se nos hace un poco difícil poder cumplir con dicha ley. Así que esos son los dos temas principales con los cuales hoy queremos nosotros poner sobre la mesa. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pido disculpas a los que están atrás mío, que les doy la espalda. La verdad que es una felicidad que haya concurrencia a este tipo de reuniones. Le agradezco a los senadores y senadoras. Y como bien decía nuestra compañera de San Luis, nosotros vemos con beneplácito, estamos muy contentos de que exista media sanción de un proyecto de presupuestos mínimos para el cambio climático. Esto habla de que hay un poder legislativo que está pensando en lo que nos pasa hoy como país, en el territorio, pero también en las generaciones futuras. Reitero, celebramos este tipo de iniciativas y, así como las celebramos, queremos hacer nuestro aporte desde las provincias como autoridades de aplicación del territorio que después tienen que llevarlas adelante. Creemos que un eje clave de cualquier ley de presupuestos mínimos, para que sea de efectivo cumplimiento en el territorio y que llegue a donde tiene que llegar, requiere necesariamente de las partidas presupuestarias correspondientes. Entendemos que dentro del proyecto de ley, por cuestiones del sistema y idas y vueltas en cuestiones políticas, entendemos que se le van a asignar las partidas presupuestarias correspondientes, pero hay antecedentes de otras leyes de presupuestos mínimos que han quedado con poca ejecución a partir de este tipo de herramientas. Nosotros consideramos que un buen ejemplo para abordar este tema es la ley de bosques. La ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos que sí tiene presupuesto establecido, aunque subejecutado, pero establecido en fin, y ha dado resultados. Es una ley con mucha discusión. De hecho, es el tema que más se discute en el Consejo Federal de Ambiente, es el tema que más territorio ha abordado, y es un reflejo de cómo instrumentar las cosas para que vayan saliendo. Quizá no es el mejor de los sistemas, pero es el que funciona hoy a la fecha. Entonces, el tema financiamiento dentro del texto de la ley, ya que queda todavía media sanción en diputados, es un tema que desde COFEMA vamos a plantear. De hecho, el informe que les traemos hoy desde el Consejo Federal un poco hace alusión a esto, lo estoy comentando para el público también. En segundo lugar, además del financiamiento, senador, si se establecen estos presupuestos, es trabajar juntos en los mecanismos para ejecutar esos presupuestos. Nosotros en la ley de bosque tenemos una ecuación polinómica que es compleja pero efectiva. Hoy tenemos prácticamente la totalidad de las provincias conformes con el mecanismo de distribución de estos fondos. Entonces son dos patas, ¿no? El financiamiento por un lado y el mecanismo a través del cual se puede instrumentar esto. Porque vemos cómo a nivel internacional, en cada COP que se hace cada reunión internacional sobre el cambio climático, hay un montón de compromisos, de muchas ganas, de muchas expectativas para concretar cosas, pero después nos quedamos muchas veces en las ganas, ¿sí? Y esta ley de presupuestos mínimos que se dictó, además de comprometer al Estado Nacional en sus facultades, también nos compromete a nosotros nos pone obligaciones dentro del umbral mínimo que nos corresponde por Constitución, que para afrontarlo tenemos que hacerlo juntos, ¿sí? Nosotros podemos poner de nuestra parte, pero también necesitamos que el Estado Nacional, a través de sus arcas públicas, también lo pueda lograr. Lo que me lleva al tercer punto de mi breve alocución, que es la participación del COFEMA y de las provincias dentro de la redacción de este proyecto. Nosotros queremos ser parte de esta redacción. Mientras más solidez tenga el proyecto en su génesis, mejor aplicación va a tener después en el territorio. Las autoridades competentes queremos trabajar en ese sentido. Tenemos experiencias buenas de intercambio en la construcción de leyes para la ejecución en el territorio y queremos que esta sea el mejor ejemplo de eso, ¿sí? Una ley de cambio climático es una ley histórica para Argentina. Todos estamos al tanto de los problemas que tenemos en el país. Y en particular me gustaría apuntar a las medidas de adaptación que plantea la ley, ¿sí? Durante los últimos 3 años y medio desde el Gobierno Nacional se nos ha solicitado que presentemos nuestras contribuciones a los proyectos de cambio climático, que digamos cuánto vamos a reducir nuestras emisiones, que trabajemos en proyectos para mejorar la industria, pero poco se ha hablado de cómo se nos puede ayudar a nosotros para adaptarnos a los efectos que hoy tiene el cambio climático. Bueno, estas son las cosas que queremos discutir y enriquecer en el proyecto que
que celebramos y es por lo que hoy estamos acá y hemos traído esa resolución. Así que, como bien decía Natalia, les agradecemos muchísimo el espacio. Hemos venido de muy lejos para celebrar este proyecto y para tratar de trabajar juntos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Eduardo Bay. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Señores senadores, para nosotros es un enorme orgullo y un honor que nos haya recibido. Yo simplemente quería agregar a lo ya dicho por mis colegas de las provincias de San Luis y de Santa Cruz, que como muy bien lo expresaba la representante de San Luis, nosotros, además de ser representantes de nuestra provincia en el Consejo Federal de Medio Ambiente, hemos integrado esta Liga de Provincias por el Cambio Climático. Y lo hacemos principalmente porque, bueno, en primer lugar, el tema del cambio climático lo entendemos como uno de los grandes problemas a nivel planetario, sin lugar a dudas. Es un tema que merece la actuación muy fuerte por parte de todos, de toda la humanidad, pero por el otro lado también lo hacemos porque entendemos que es un tema transversal, muy transversal, que en cada una de las provincias nos va a llevar a tener que hacer ese trabajo transversal con las distintas áreas, con la sociedad civil, y acá es muy importante poner énfasis en que uno de los fundamentos por los cuales nosotros hemos constituido esta Liga de las Provincias tiene que ver con la manera en que nuestro país federal, que a veces en lo hecho no es federal, la manera en que se distribuyen o se bajan esos fondos. El tema del cambio climático es un ejemplo palmario de cómo es necesario darle la participación a los protagonistas directos de los embates de ese flagelo que es el cambio climático. Cuando hablamos de los problemas del cambio climático, yo imagino al intendente de la localidad del Potrillo en la provincia de Formosa, que todos los años tiene que estar resistiendo y a veces con la única ayuda del gobierno provincial de los problemas del río Pilcomayo, que cada vez son más crecientes, vienen con mucho más fortaleza, y desde ya que son ellos los que más saben cómo tienen que enfrentar a eso que tanto le afecta en sus vidas. Entonces, nos hemos planteado que la manera en que se distribuyen esos fondos, cómo está planteada la cuestión a nivel internacional y concretamente en lo que tiene que ver con nuestro país, que tenemos que replantear la manera en que los fondos lleguen a los verdaderos protagonistas y hacedores de los proyectos. Entonces, esta cuestión a nosotros nos juntó. Somos en estos momentos más de 12 provincias que estamos trabajando en esto con el único objetivo de lograr un nuevo enfoque y que realmente nos permita enfrentar este flagelo a nivel mundial y poder hacerlo de la mejor manera. En diciembre está la COP25. Nosotros como estados subnacionales queremos participar también de esa COP. Vamos a ver, sabemos que también en otros lugares del mundo también se están planteando situaciones que van en el mismo sentido. Entonces, bueno, queríamos aprovechar el hecho de tener esta media sanción de una ley que para nosotros es fundamental, también transmitirle nuestra opinión en estos aspectos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Así? ¿Alguno de los senadores? Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. La verdad que yo no soy integrante de esta comisión. Eso significa que no soy una especialista en este tema. Pero vine no solamente porque represento a la provincia de La Pampa, que está atravesando una situación absolutamente crítica desde hace años, porque como ustedes saben, nos han robado un río. Y al habernos robado un río, nos han desertizado una gran cantidad
de territorio que no solamente lo desertizó, sino también produjo una emigración muy importante. Y quiero decirles esto porque casualmente hace alrededor de 2 meses participé del Parlatino en Panamá, en otras comisiones. Como las comisiones habían terminado, participé de la Comisión de Medio Ambiente. Y de verdad, y ustedes que están en el tema lo saben mejor que yo, fue desgarrador escuchar a los representantes de los países. Fue desgarrador. Los que tenían playa, porque la playa se les estaba yendo. Los que tenían bosques, porque los bosques estaban. De verdad, creo que nosotros no tenemos tanta conciencia para comunicar la gravedad de la situación por la que estamos atravesando. Y lo digo porque esa gravedad que nosotros la vivimos diariamente en la provincia de La Pampa, supongo que se amplificará y mucho en el resto de la Argentina y, por supuesto, en el resto del mundo. Yo creo que esta es una comisión importantísima. El senador Solanas la ha llevado con firmeza, ha logrado esta ley que votamos en la última sesión, que lamento que tenga que tener modificaciones porque va a volver. Y cuando vuelve, siempre es difícil volver a votarla. Pero, bueno, cuenten con nosotros, con los que integran la comisión y con los que no integramos la comisión. Pero quería decir esto porque en todos los ámbitos donde puedo participar, digo lo que está atravesando la provincia de La Pampa. Una injusticia absoluta que ha llevado, vuelvo a repetir, a desertizar y a emigrar a la población por un capricho que está teniendo una provincia hermana. Muchas gracias. Bueno, el tema de la desfinanciación es recurrente, no es sobre un solo aspecto. Cuando uno escucha los argumentos de un lado y del otro, la nación dice, pero que no hacen, ni cuidan, ni se cumplen los compromisos. Y las provincias dicen, es que no llegan los recursos para cuidar, no llega el dinero o el presupuesto asignado para cuidar los recursos. Pero todo esto es una suerte de falacia, una suerte de minué trágico, porque el bosque se tira abajo. Yo voy a dar algunos datos. La FAO decía que se desmontan 300.000 hectáreas por año. Y después, un informe de la FAO dice que la Argentina está entre los 10 países que más han deforestado. Es mucho. En los últimos 25 años se perdieron, por esta razón, 7 millones de hectáreas. Pero ni que hablar de la región del Gran Chaco, que es la más castigada. Chaco, Formosa, norte de Santiago del Estero y Salta. Un 20% de los ecosistemas se ha perdido. Y 12 millones de hectáreas. En Córdoba queda el 5% de los bosques nativos. Bueno, estamos en este problema y la ley votada en el 2017 está ahí en los cajones, cada uno se tira la responsabilidad al otro. Y lo cierto es que los porcentajes que hay de las partidas asignadas para los bosques nativos, esto es increíble. En el año 2000, para tomar, no voy a leer 15 años, pero tomemos los últimos 5,
En el año 2014, la partida asignada era de 230 millones. Lo que llegó, el porcentaje asignado respecto de la ley era del 9%. Bueno, en el 2015 la partida asignada fue de 232 millones. Los presupuestos nacionales, el presupuesto mínimo que había para realizar la tarea era de 3.755. Bueno, y así sucesivamente. Lamentablemente, nosotros no hemos contado, y estas reuniones, con la presencia del secretario de Ambiente de la Nación, porque ni algún funcionario de segundo o tercer rango. Esta comisión, al mismo tiempo, ha podido constituir su quórum este año 2 o 3 veces, no sé si fueron, tanto no, bueno, pero seguramente dos veces sí. Dos. Su constitución y una sesión. No, pero esto parecería que... No, hemos llamado a innumerables reuniones como esta. Esta no tiene quórum, pero es una reunión importantísima. Nosotros cada 15 días hemos estado llamando a reuniones de la comisión con temarios importantes. Esto quiere decir que en realidad todavía se sigue relegando los temas ambientales, no son los más importantes. Para colmo, en realidad las reuniones de comisión en el Senado se realizan los martes, los miércoles y algunas los jueves a la mañana. Ustedes saben muy bien que la mayor parte de los senadores vienen de las provincias y llegan aquí o el lunes a la tarde o el martes a la mañana y regresan el jueves, porque también tienen tareas que realizar en la provincia. Si no, serían funcionarios descolgados de su realidad. Pero se superponen casi todas las reuniones. Entonces, esa es una razón práctica que no se llega todavía a resolver. Y bueno, es muy difícil obtener el quórum. Por supuesto, cuando ha habido interés de las autoridades de la Cámara, el secretario de la comisión va con el expediente y lo ha firmado en su despacho. O ha pasado por la comisión 10 minutos, lo suficiente para constituir el quórum. Pero una reunión es acá, y la de al lado hay otra, y la de enfrente hay otra, y la de allá hay otra. En fin, estamos en problemas. En general, las pocas leyes de presupuestos mínimos que el Congreso de la Nación las ha convertido en ley en los últimos 10 años, casi todas tienen problemas. Cuando se votó la ley de protección de los glaciares, tras cartón las provincias sacaron sus leyes de protección de los glaciares y ahí empezó una larga discusión de a quién le correspondía. En fin, parece esto una broma, porque las leyes de presupuestos mínimos nacionales no se discuten, son un marco que te va bien, o te parece bien, o te parece mal. Esta es la ley. Bueno, y así podríamos nombrar en otros ítems, y muchos grandes proyectos o iniciativas que se han tomado en la comisión, algunos fueron modificados en diputados y luego no pudimos
retomarlo porque el quórum, todo esto que estoy contando. Entonces, los humedales es un caso, después de muchísimo trabajo con esa ley, finalmente hubo consenso y cuando fue a diputados la liquidaron. Ustedes saben que uno dice, los humedales, el 20% de la superficie del territorio nacional, en diversas categorías, es considerado humedal. Bueno, ¿alguno de los otros senadores? Alfredo. Seguiríamos lamentándonos por todo lo que nos ocurre. Claro, Yo claro. soy de la Patagonia y tenemos problemas realmente graves. No, digamos, antes de abrir la charla a algunos de los presentes, no tenemos mucho tiempo, pero siempre hay tiempo para decir algunas cosas. ¿Snope? Cortito. En las modificaciones, digamos. Le vamos a pedir al presidente que lo socialice. La pregunta es a cada uno si en su provincia tienen un plan de forestación. O sea, atacamos la deforestación, pero creo que también tenemos la responsabilidad como gobiernos provinciales en cada obra, es una pelea de hace largo tiempo en mi tránsito por la legislatura provincial, que el Ministerio de Obras Públicas cuando autorice o cuando se hagan, queremos rutas, queremos caminos, que vaya acompañado de la mano de un proceso de forestación, y no se da. Entonces creo, la pregunta concreta hacia ustedes, ¿cuál de las provincias tenía un plan concreto de forestación? Yo voy a hablar de San Luis puntualmente. San Luis tiene un desarrollo en materia de autopistas gigante y en materia de obras gigante. Y aún así San Luis en nuestro pequeño territorio tenemos el 50% de bosques nativos conservados. Con mucho esfuerzo provincial, ¿no? Porque, como decía el senador Solana recién, nunca el gobierno nacional transfirió a las provincias más del 10% de lo que correspondía para cada ejercicio. Y eso significa no tener la movilidad, no tener los técnicos, no tener el personal que logre, que acompañe la fiscalización para poder evitar los desmontes, que también va en consonancia con lo que decía la senadora de La Pampa en cuanto a la conciencia. Son dos herramientas que van de la mano. Y asimismo, no solamente que en la provincia tenemos un 50% de bosques nativos, tenemos una gran política de forestación, y así también en materia productiva tenemos un tratado de paz entre Progreso y Medio Ambiente, que lo llevó adelante Alberto Rodríguez A., en donde combinamos técnicas. Hoy por hoy, debido a la salinidad del suelo por el agua y demás, estamos viendo mayor eficiencia en la plantación, o mejor dicho, en el tratamiento del suelo con alfalfa. Es una de las opciones que hoy también estamos viendo en conjunto con la forestación para poder lograr solucionar los problemas hídricos que tenemos por la gran cantidad de agua producto de puntualmente en la cuenca del Morro, que es donde tenemos mayor problema. Dale. Eso puntualmente. Sí, yo en respuesta a lo que decía el senador, quería comentarle que el tema de los bosques también es una cuestión que se relaciona mucho con lo que decía al principio en relación a la cuestión de las realidades de cada provincia, y que las leyes de presupuestos mínimos, que justamente son para cumplirlas, porque nos establecen el umbral, tienen que también tener en cuenta estas distintas realidades. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Formosa, nosotros somos dentro de las provincias de la ecorregión chaqueña la que menos cambios de uso de suelos tenemos en todo el territorio en relación a las otras provincias, por circunstancias históricas que así lo han determinado, pero que cuando nosotros nos llega nuestro ordenamiento territorial, nosotros construimos un ordenamiento que fue más allá de los bosques nativos y que incluyó los otros ambientes, que a la hora de hablar de flora y fauna también son importantes. O sea, en nuestro ordenamiento territorial fuimos más allá, y lo que hicimos también establecimos restricciones, no solo a los cambios de uso de suelo en los bosques nativos, sino también
en los humedales, en las sabanas, en los pastizales, que también forman parte de la realidad de las fisonomías vegetales dentro de nuestro territorio, de nuestros ambientes. Entonces, a Formosa nos costó mucho en su momento que se entienda esto, porque todos veían el semáforo de la ley de bosques. Nosotros, nadie se daba cuenta, nadie iba más allá y veía que en realidad la ley de Formosa era más conservacionista que la propia ley de bosques. En esa discusión nos estuvimos enfrascados muchísimos tiempos, pero es un ejemplo de cómo tenemos que mirar las realidades históricas, ambientales, políticas, todo de cada territorio, y en función de eso plantear las propuestas superadoras. Entonces, el tema de la financiación también tiene que tener en cuenta estas realidades. Por eso que nosotros lo incorporamos como un tema esencial dentro de nuestro discurso en lo que es la Liga de Provincias por el Cambio Climático. Buenas tardes. Yo, con permiso de ustedes, una de las cosas que el senador Solanas contaba en el informe de FAO, yo quiero comentar algo de la ley, porque nosotros seguimos reivindicando que la ley de presupuestos mínimos de conservación de los bosques es una ley que a nuestro criterio funcione. Voy a explicar por qué. Si uno ve los números de deforestación, rápidamente puede decirme que esto es un desastre, y yo los invito a leer los informes donde claramente se ha visto a partir de la sanción de la ley una disminución en la tasa de deforestación por año. Cualquiera de las curvas que hacen un seguimiento del año 2005, 2006, 2007 hasta hoy, se va a ver que de alguna manera hubo una acción efectiva de la ley. Por otro lado, cuando se sanciona la ley, había muchas de las provincias hermanas que ni siquiera tenían formalizadas sus direcciones de bosque, sus organismos de control y monitoreo que hoy están funcionando. Entonces, la reflexión es la siguiente, y voy a ir a un evento que hizo la Nación en junio de este año, que lo llamó Semana de Acción Climática, donde con bombos y platillos se anunciaba el éxito de la disminución de las emisiones por deforestación de la Argentina como un éxito nacional. Por supuesto que es un éxito de la nación, pero casi olvidándose del esfuerzo que cada una de las provincias hace constantemente tratando de implementar esta ley. Y lo que me lleva a la reflexión es lo siguiente, y que tiene que ver con lo que exponía el senador Solanas, que tiene que ver con la asignación presupuestaria. Acá hay resultados que son cuantificables, que son fácilmente publicados por la propia Nación, y estamos hablando de asignaciones de este año es del orden del 4,5% de lo que corresponde. Entonces, a lo que invito es a lo siguiente. Esta es una ley que las provincias estamos de acuerdo en su fuerza y potencia en términos de financiamiento, y un mecanismo de distribución que, como bien dijo acá el colega de Santa Cruz, aceptamos las 23 jurisdicciones y entendemos que es muy positivo llevarlo a la ley de presupuestos mínimos de cambio climático. Pero volviendo a lo de bosque, lo que digo y reflexiono es lo siguiente. Hay resultados que son positivos en la implementación de la ley, hay fortalecimientos institucionales en la provincia en sus organismos de control y monitoreo de bosques que no existían, y estamos hablando que todo esto se hizo, según los propios informes de los 10 años de la ley, con un promedio de financiamiento que no superó nunca el 7% de lo que debía ser asignado. Entonces, la propuesta o el desafío es que tenemos un mecanismo que la plata efectivamente le está llegando a las jurisdicciones. Tenemos jurisdicciones que están haciendo un esfuerzo gigante para que esta ley funcione, y hay mucho esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es optimizar los fondos que llegan a esta ley, crecer progresivamente en la asignación, y los resultados van a ser muchos mejores, porque acá no estamos diciendo que la ley de bosques no funciona. Lo que estamos diciendo es que tenemos que agilizar los mecanismos de transferencia, tenemos que incrementar progresivamente el fondo a lo que debería ser asignado, y créanme que así como se han podido mostrar resultados en estos años, estos resultados pueden ser mucho mejores aún, y reivindicamos desde las provincias la implementación y funcionamiento de esta ley. Quiero hacer un último agregado a lo que dice Fabián. A diferencia de los bosques nativos, el cambio climático como tema mundial tiene otras fuentes de ingresos de fondos internacionales, ¿sí? En los bosques nos defendemos nosotros solos, como país, como provincias. En el tema de cambio climático hay disponibilidad de fondos internacionales por esto del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
hay acuerdos internacionales que dicen, acá tiene que venir plata. ¿Sí? Perdón la vulgaridad, pero... Exactamente. Entonces, acá hay una ventaja, hay una oportunidad para nosotros provincia, nosotros Estado Nacional, que hay fondos que pueden venir de afuera y que nosotros necesitamos que los mecanismos por los cuales vienen se puedan trasladar a las provincias de forma efectiva. Nosotros desde la Patagonia hicimos el bloque de la Patagonia Austral, donde nos juntamos todas las provincias a llenar miles de formularios con la FAO para tratar de hacer un proyecto destinado a los recursos hídricos, a la conservación del agua en Patagonia. Transitamos miles de horas de viajes, de avión, de pasajes, de técnicos, de horas de llenar formularios para que quede en la nada, porque la burocracia desde la plata que viene de afuera hasta las provincias es infinita y el embudo es el Estado Nacional. Entonces, me parece que, estoy hablando de los fondos verdes del clima, ¿sí? Hay que aprovechar esta situación, no es la ley de bosques, acá tenemos un plus que viene de afuera que hay que aprovechar. Entonces invito también a que estos proyectos nos ayuden a generar mecanismos más ágiles, ¿sí? Porque realmente, si ya las estructuras de cambio climático son chicas en las provincias en términos de orgánica, imagínense que pongamos a trabajar gente que tiene que estar trabajando en el control de industria, fiscalización de la contaminación, planes de manejo de vida silvestre, los sacamos de sus tareas muchas veces para llenar formularios todo el día. Entonces lo que nos ocurre es que perdemos tiempo y nos frustramos, y se frustra el profesional y se frustra la gente, porque muchos de estos fondos que vienen de afuera, algunos son en calidad de donación, pero muchos son financiamientos que requieren cofinanciamiento, donde hay que comprometer a los titulares de los gobiernos provinciales a que pongan una parte de esos fondos para que se puedan agilizar, y cuando uno toma la decisión política de poner fondos para colaborar con esto y después no funciona, la frustración se multiplica, ¿sí? Entonces, digamos, quizá parezca catastrófico, pero al mismo tiempo es una oportunidad, ¿sí? Esta ley puede ser dotada de fondos del exterior y lo que pedimos son mecanismos. Y para eso, las provincias estamos a disposición para trabajar en establecerlos de la mejor manera posible, porque somos los que en definitiva después los aplicamos en el territorio. Ya que hablaba el representante de Santa Cruz respecto a fondos, son más de 100.000 millones de dólares que van a ser destinados de acuerdo a los compromisos asumidos en los acuerdos a nivel mundial, digamos. Ahora se está por realizar la COP en Chile, ¿cierto? El número 25. Y bueno, viene desde París estos acuerdos y estos montos se tienen que empezar a desarrollar, implementarlo a partir del año que viene. No, efectivamente, el problema es un problema que viene de arriba. Esta comisión, que en estos 6 años de trabajo hizo muchas sesiones, muchas audiencias públicas, muchas mesas redondas abiertas, vinieron especialistas extranjeros, etcétera, hubo muchísima animación. Nunca contamos con la presencia del secretario de Ambiente de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tema está muy bien para decorar la mesa, es una especie de buqué, o para la vitrina, un buen jarrón con flores. Pero en la práctica, rara vez se cumple con las disposiciones, ¿eh? Y después, por supuesto que lo que están son los grandes intereses. Se le tiene miedo a este sector. Se le tiene miedo porque, obviamente, en un país donde está rapiñando dinero de un lado al otro para pagar sus deudas o endeudándose, el último orejón del tarro es esta comisión. Esta es la realidad. Y diría que ¿quién enfrenta a los intereses, los grandes propietarios, las corporaciones? Nadie quiere enfrentar esto. Es decir, que no hay una voluntad de llevar las leyes, cualquiera de las leyes que han salido de este sector, a hacerlas realidad. Y entre otras cosas porque, en el fondo, no se cree mucho que sea realmente esto así. A mí no me está tocando. Las inundaciones de la Pampa húmeda hace 1 o 2 años
más de 150 pueblos que jamás se habían inundado, se inundaron, tenían 1 metro de agua adentro. Digo, la ciudad de Pergamino y tantas otras, con muchas lluvias. Claro, los suelos castigados, los suelos sin las pasturas naturales, sin el bosque nativo y castigados al mismo tiempo por el bombardeo de los agrotóxicos y todas estas cosas, esos suelos han perdido porosidad. Un suelo nativo 10 veces más absorbe agua que un suelo de explotación intensiva de cereales con semilla transgénica y los agrotóxicos. Esto es así. Entonces hay una suerte de no conciencia, de inconsciencia de las consecuencias del mundo en que estamos viviendo. En fin, digo todas estas cosas porque acá veo un buen grupo de jóvenes interesados. Eso, en fin, se nutre de esperanza cuando uno ve que un grupo de jóvenes llegó a esta comisión planteando la declaración por la emergencia climática y ecológica. Ustedes seguramente estarán enterados que un grupo de estudiantes y una estudiante sueca lanzó esta idea y convirtió los viernes en jornadas por la emergencia. Emergencia, no crisis. Son dos categorías distintas. Estamos en emergencia. Y un grupo de jóvenes argentinos tomaron esa declaración, vinieron a la comisión y los despachos de muchos senadores, por supuesto, esa tarde sesionó, milagro todo esto, pero esto es milagro, tomándolo en broma, pero hablando en serio, es la acción de esos jóvenes. ¿Qué podía decir un legislador adulto a un joven que le estaba transmitiendo la real conciencia de la tragedia en la cual se encamina el planeta si lo único que lo puede parar a esto, porque este es un cambio tecnológico, es un cambio industrial, es gigantesco, esto es como una gigantesca rueda, ¿cómo hacemos para pararla? Se la puede parar si hay una fuerza suficiente para parar esa rueda. Esa jornada que empezó a la mañana terminó a la tarde colocando este proyecto. No, la comisión votó por el proyecto, tuvo quórum, vinieron los senadores y aprobó la declaración de la emergencia climática y ecológica. Y a la tarde se presentó en la sesión plenaria y se votó por unanimidad. Esto es muy gratificante, pero el problema es si el Ejecutivo, esto iba para diputados, y si después hay la decisión del Poder Ejecutivo de hacerle caso a las leyes. Ustedes saben cuántas leyes que no se cumplen. Si se cumplen algunas partes de la Constitución y otras no. Pero en fin, yo rescato esto de los jóvenes porque es una energía necesaria y es difícil decirle a un joven que están bien informados, darle los argumentos del por qué no. Sí. No. Aprovecho. Hice esta introducción, discúlpeme la introducción, para darle la palabra a alguno de los jóvenes si quiere hablar, porque tampoco tenemos hoy. ¿Dónde están los chicos? Ah, ya. Pero preséntense por la versión taquigráfica. Bruno vino varias veces. Tiene 18 años. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero
presentación. Me llamo Bruno Rodríguez, formo parte de Jóvenes por el Clima de Argentina, tengo 18 años. Fuimos uno de los tantos movimientos juveniles que fueron capaces de impulsar esta iniciativa parlamentaria para que el Senado pueda declarar al país en estado de emergencia climática y ecológica. El miércoles 17 de julio se produjo esta victoria, que realmente es un paso muy importante para que mínimamente desde una de las cámaras del Poder Legislativo se tome conciencia sobre este tema. El precedente que tenemos son las grandes movilizaciones que se gestaron acá, enfrente de las puertas del Congreso, tanto el 15 de marzo como el 24 de mayo, con miles de personas encabezando la movilización, particularmente jóvenes. Y algo que quería recalcar de las distintas intervenciones que pudimos analizar es la necesidad de poder colocar la denuncia sobre cómo el Estado, el Poder Ejecutivo, prima en su ausencia para poder tratar los proyectos que esta comisión tiene. Es impresionante escuchar a Pino cuando dice que la comisión nunca pudo tener quórum, solamente cuando se constituyó y cuando se aprobó la declaración y el proyecto de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces estamos hablando de una denuncia que se tiene que hacer muy fervientemente, tanto, por ejemplo, desde el grupo de la Liga de las Provincias, que es un espacio que realmente felicitamos. Tuvimos la oportunidad de poder estar en la provincia de San Luis analizando cómo se promueven políticas ambientales en la provincia, donde, por ejemplo, hablamos de batallar en el terreno de la conciencia, no solamente asegurando que se implemente efectivamente la ley de bosques, sino, por ejemplo, desde el ámbito de la educación. Vimos que en San Luis existen los modelos de escuelas generativas, donde hay un plan de educación ambiental integral transversales a todos los contenidos curriculares. Se está avanzando igualmente con esta iniciativa. Y los jóvenes de la provincia realmente están empoderados como para poder movilizarse y tienen instrumentos para poder atacar esta problemática. El 27 de septiembre, ahora, se va a dar la tercera movilización internacional, donde esperamos mínimamente duplicar la convocatoria. Y también tenemos la oportunidad de incidir en el ámbito de la política internacional, porque, como todos sabemos, siempre se lleva la voz de la representación del Poder Ejecutivo en estos espacios, pero afortunadamente el 21 de septiembre vamos a poder estar en la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, especialmente para jóvenes, para poder elevar el reclamo no solamente en la esfera local, sino también llevar las problemáticas de la región latinoamericana, que particularmente si hablamos de bosques, hablamos de deforestación masiva, desplazamiento de pueblos originarios de sus territorios, hablamos de violaciones a los derechos humanos por las consecuencias que estos tienen, las inundaciones que incrementan, o hablamos, por ejemplo, de las políticas cosméticas de reforestación de bosques solamente con especies exóticas y no de preservación de los bosques nativos. Entonces son estas las temáticas que se tienen que llevar a esos ámbitos y también en estos espacios de incidencia política que son primordiales para nosotros, para la juventud en particular. Así que bueno, gracias por el espacio. ¿Alguno más quiere? Sí, acá. Sí, bueno, voy a hablar como secretario de Relaciones Internacionales de la recientemente posición que se asumió en Córdoba, en la provincia de Córdoba, ante las cuestiones vinculadas al cambio climático. Claramente, desde la Liga de Provincia debemos felicitar el esfuerzo que permanentemente realiza Pino hace muchos años, llevando este tema que a todos nos debe hacer reflexionar y pensar, como bien decían realmente los jóvenes. Pero, digamos, en términos de lo que implica el marco de financiamiento, lo que dicen aquí los secretarios de Estado provinciales es algo muy concreto y muy directo. El mundo plantea que el tema del cambio climático no es un tema baladí, estamos hablando de una emergencia climática en la cual los organismos de Naciones Unidas han planteado realmente la necesidad de que los estados subnacionales puedan realmente impulsar políticas para enfrentar esta emergencia climática. Y de esa perspectiva, este no es un caso más. Lo hemos debatido en la Liga de Provincias en Córdoba, en San Luis y también en otras reuniones. Y hemos llegado a la conclusión de que realmente el tema de financiamiento es estratégico para plantearse en cualquier marco de una legislación nacional, que por otro lado sabemos que esta comisión, con el liderazgo de Pino, ha logrado concretar este primer proyecto, el cual por supuesto lo apoyamos, pero entendemos que realmente hay que fortalecerlo.
para que esto no siga funcionando tal cual está, planteando las cosas como la ausencia del Estado Nacional en estas cuestiones. Porque hay que decirlo, si no hubiera sido por el senador Solana, tampoco esto no hubiera avanzado como debería haber avanzado. Ahora, de la perspectiva del temor de que realmente agregarle robustez al proyecto desde el punto de vista del financiamiento en diputados pueda llegar a una situación en la cual en el Senado nuevamente por ausencia de quórum no se apruebe, creo que las condiciones han cambiado totalmente. Estos últimos días le han dado un giro tremendo a la nación y yo creo que tenemos que ser conscientes de que no tenemos que acordar lo menos peor o lo menos básico. Tenemos que tener ambición y ustedes son el Parlamento de la Nación. Y le podemos asegurar a la Liga de las Provincias que nuestros senadores van a trabajar para que ese quórum exista cuando la ley vuelva de diputados realmente con la fortaleza que debe existir y plantear este tema ante la nación. Porque, señores, nosotros en las provincias, nosotros en los municipios, representamos el nivel subnacional. Y hoy en día ustedes saben que hay alguna nación muy poderosa del mundo como Estados Unidos que tiene un presidente que niega el cambio climático. Sin embargo, California, Nueva York, Washington han podido levantarse contra esta realidad. Y no solamente es un esfuerzo de temor frente a una realidad, no contamos, por lo tanto avancemos con esto, que no, tenemos que pensar realmente como ciudadanos comprometidos en este momento tan importante que nuestra nación está viviendo. Porque miren, no es solamente la crisis económica, la crisis climática está impactando duramente a los argentinos. No solamente en términos de mortalidad, en términos de sus epidemias, en términos de inundaciones, en términos de eventos extremos de olas de calor. Todo el mundo está contando la cantidad de muertos climáticos que se producen en el mundo. Y para esto hay recursos, como bien dicen los compañeros secretarios aquí de Estado. Todos los días hay problemas en las provincias ante el cambio climático. Desde ese punto de vista, el financiamiento internacional está, y está claro que París acordó y nuestro Parlamento en el año 2016 adoptó la misma línea y sintonía que el Acuerdo de París, diciendo que esos 100.000 millones de dólares que están disponibles del 1 de enero cada año hasta el año 2050, 50% debe ir para mitigar. ¿Qué no significa cambiar el modelo energético nada más? Significa construcción de carreteras, significa construcción de hidrovías, significa un montón de elementos que necesitamos en el país. Pero también un 50% para proteger las poblaciones vulnerables humanas, las poblaciones vulnerables animales y vegetales que están siendo realmente apretadas muy fuertemente en nuestro territorio. Desde ese punto de vista, la celebración de la COP25 también nos debe hacer pensar y reflexionar como gente de Estado, en el Parlamento o en las provincias o en los municipios, qué vamos a mostrarle al mundo que se reúne en diciembre, 20.000 delegados de todo el mundo que van a pensar también no solamente lo que pasa en Chile, sino en Argentina. Así que yo creo que estamos en condiciones de tener una ley, Pino, y realmente debo insistir en esta felicitación por tu trabajo y el equipo que están trabajando para que tengamos una ley de cambio climático hace muchos años. Muchas gracias. Un pequeño comentario, claro. La no resolución de los problemas o de los anhelos que tenemos es como una especie de capo de manto que nos envuelve. Y yo me di cuenta recién que estaba hablando como hubiera hablado antes de las elecciones. No, estamos en un momento excepcional de la Argentina, excepcional. No digo con esto que se resolvieron los problemas porque sería realmente terrible dar lugar a esa costumbre nuestra que una vez que están las cosas yo vuelvo a casa y ya me olvido, ¿no? Pero es un momento excepcional. Yo creo que el Senado y el Congreso del año que viene va a sacar una batería de leyes importantísimas. Y que el gabinete que se está pensando, no conozco el nombre en quién se está pensando para ambiente, pero en general, las personas que están rodeando a Alberto Fernández nos merecen muchísima confianza. Confianza en el sentido de que se va a avanzar. Bueno, sí. ¿Cómo será esta cuestión que vos mencionaste recién del impacto que tiene sobre la fauna? Solo quedan 250 ejemplares de yaguaretés en la Argentina.
más de la mitad en las selvas de las junglas allá en Salta. Pero bueno, ¿quién? No, la licenciada Lubertino. Acá voy a hablar como Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, como ONG. Soy María José Lubertino, de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Y nosotras, como ecofeministas, adherimos a la marcha del 27 de septiembre. Y nos parece que esta marcha no debería ser considerada como algo contra el gobierno o contra los gobiernos. En el caso de quienes están aquí, de las distintas provincias, quisiera que fuéramos aliados en esa marcha, porque ustedes son, en cada una de las provincias, los responsables de defender el ambiente en primer lugar, antes que nada. Pero también, ahora sí me gusta la intervención que hizo Pino, porque hizo switch a que estamos en un contexto de transición. Y justo esta COP nos va a encontrar con 5 días de un gobierno y 3 días del que siga. O sea que es complicadísimo porque me da la sensación que ninguno de los dos, ni el saliente ni el entrante, va a estar demasiado pendiente de esta COP, ni sé si va a ir algún presidente, si el saliente o el entrante, o qué canciller va a ir y tiene que dejar y entre el otro. O sea, es bastante complejo, motivo por el cual también es muy importante las definiciones y ustedes son interlocutores importantes para el equipo de Alberto antes de que se tomen decisiones, porque ustedes seguro que van a estar en la COP, pero no sabemos quién va a ser el representante nacional. Entonces, me parece que son cosas importantes. Y segundo, no es que falte información sobre cambio climático. Yo creo que la información está, aunque hay resistencias. Lo que enfrentamos son intereses creados en los respectivos rubros. O sea, acá no es un problema de que no se sepa qué pasa con los bosques. Estamos enfrentando la sojización del país. No se sabe, no es que no se sabe qué pasa, estamos enfrentando situaciones que tienen que ver con el fracking o con la minería. Entonces, lo que me entusiasma es que Alberto Fernández habla de federalismo y dijo que iba a gobernar él con los 24 gobernadores. Pero lo que también necesitamos es que haya un proyecto nacional y un proyecto federal de repensar los desarrollos locales, porque nadie va a dejar la minería si no hay una alternativa, nadie va a dejar la soja si no hay alternativa. Y esto es lo que está faltando y esto es lo que necesitamos en un diálogo de esta liga. Esta liga tiene el desafío no solo de pensar cómo defiende el cambio climático, sino de ayudar a desarrollar un modelo alternativo en cada una de las provincias. A mí me entusiasma, no sé si online o cómo, pero seguir este debate, porque si no, no damos la vuelta de página, ¿me entendés? No podemos hablar de transición energética si no estamos diciendo en qué estamos pensando en cada lugar y cuáles son las alternativas. Y me parece que hay mucho para acelerar en este proceso. Así que gracias por estar acá y espero que no solamente la Comisión de Ambiente, sino que la podamos seguir dialogando. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. ¿Alguno más? Sí, cómo no. Hay que presentarse para la versión taquigráfica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la tercera vez que asisto a una comisión de ambiente del Senado. Soy jubilado docente, simplemente. Ernesto Sotelo es mi nombre. La última vez que vine con uno de mis hijos, que ahora está en plena Amazonia. Y hoy estoy acompañado por otro de mis hijos que viene también de las Amazonias y de mi nuera, que también es una ecologista de Brasil. Y ellos, yo me jubilé el año pasado, a partir de ellos se me abrió la cabeza. Y vengo hace un rato de un encuentro en la Facultad de Ciencias Exactas por el tema de la basura y tienen un lío bárbaro ahí con la reserva, ¿no? Y dije, bueno, voy acá. Y estas dos actividades que hice hoy, en parte con mis hijos y la otra con mi compañera, yo estoy ligado a grupos ecologistas, vivo en la zona de Vicente López. La comuniqué, me dijeron que iban a tratar de venir. Entonces yo digo, ustedes son un foco por todo lo que dicen, por lo menos para mí, para la gente que me rodea. Y veo en los jóvenes, también lo vi como
después de 30 años como profesor, esto un poco que mencionaba alguno de los senadores, que veo, me impacta la cantidad de gente que se está moviendo con esto, especialmente en la juventud, de grupos por todos lados. Yo abrí mi Facebook por mis hijos, ayer les dije, me están volviendo loco los grupos, de la cantidad de información que me llega. Y hoy en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando el pibe, un estudiante, termina de presentar el tema de la basura, presentan todos los grupos que trabajaron alrededor de eso, y yo no lo podía creer, no sé, eran 50, 60, no cabían en la pantalla. Entonces, la propuesta es, digamos, tipo administrativa. Ustedes son un foco, pueden convocar vía las redes sociales a cada reunión a esa inmensa miles de grupos que se mueven en los distintos lugares, que yo personalmente estoy impactado. Yo diría, como trabajo de la comisión ad hoc, poner a alguien en las redes sociales y comunicar, por ejemplo, esta reunión, todo mi grupo ecológico, de los vecinos por el río, que estamos defendiendo la reserva, y todos se enteraron de la reunión, porque como yo me llega por mail, porque vine ya a otros encuentros, entonces yo comunico. Pero para mí es muy importante la concurrencia y centralizar toda esa inmensa cantidad de grupos que yo no puedo creer la dimensión que tienen a nivel nacional. Y felicito a Pino, y para mí es un honor estar acá y traer a otros de mis hijos. Gracias. Bueno. Preséntese para la versión taquigráfica. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Zavalía. Hace 6 años que estamos implementando un sistema económico que se llama Economía Unificada, y lo que vengo a tratar de proponerles es que están todos mirando el foco del ambiente y de la solución al ambiente. Yo les trato de mostrar que podemos sacar el foco, mirar para otro lado y hacer algo integral en donde la misma solución del ambiente tenga una solución material. Para eso lo único que necesitamos es utilizar los datos que ya todo el mundo sabe. Entonces, un árbol de manzana da 700 kilos de manzana. Voy a hablarlo muy sonso para que todo el mundo lo pueda entender. Si uno quiere manzana, no necesita dinero, necesita tener un árbol de manzana. Entonces, para zona desertificada, hay un vegetal comestible que se puede hacer. El crowdfunding invertido es lo que estamos haciendo nosotros desde hace 6 años. Es la vaquita. ¿Qué hago yo? Ustedes acá tienen 6 provincias. 6 provincias son 15 millones de personas. Si el 50% pone $1, son 7 millones de dólares. El tema está que tenemos que mostrar resultados. Y los resultados se usan con el corazón y con la cabeza. Con el corazón y el cerebro. Y nadie necesita ser el líder de nada, sino que tenemos que ver que los datos ya los tenemos todos. Nadie necesita un gran científico para hacer un tribu de primera. Nadie necesita hacer agroecología y seguir haciendo el capitalismo, comprar y vender. Tenemos que utilizar lo que tenemos hoy, que es la tecnología, el crowdfunding invertido, o como quieran llamarlos ustedes, nosotros le decimos economía unificada, para unificar los criterios, los problemas de uno pueden ser soluciones. Y trato siempre de ser súper claro y conciso. Todo lo que es un tema de dinero tiene solución porque el dinero es lo que sobra. Y no lo vemos porque estamos acostumbrados a tener un sueldo. Si alguno se acostumbra a decir el dinero sobra porque somos 5.000 y cada uno quiere poner $10, ya tenemos $50.000 y el dinero realmente sobra, y espero que eso no sea una limitante para nadie. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada. Sí, cortito, por favor. Sí, señora, cortito. Buenas tardes. Mi nombre es López María Teresa, pertenezco a una de las asambleas de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, pero básicamente integro el movimiento plurinacional que está compuesto por muchas asambleas a lo largo y ancho del país. Nosotros proponemos ante la Comisión del Senado distintos puntos que van, yo se los voy a decir, que con el tema del tema de bosques, el dinero de la ley de bosque es para aquellas provincias que lo respeten, porque supuestamente no llega el dinero para financiar los proyectos que tengan. Y bueno,
aquellas provincias que no la respeten, que directamente se le retire el total del monto que se le asigna. El segundo punto, el movimiento plurinacional, dice que el dinero debe ser controlado en audiencias públicas o informes mensuales para que las asambleas ONG puedan tener un control de su correcta ejecución. El tercer punto es que la Comisión y la Liga de las provincias le piden a la Nación que informen el origen y destino de los fondos ingresados por calentamiento global. Que sean público todo lo que se rinda. Las cuentas tienen que estar bien claras, que haya transparencia para saber realmente qué es lo que se hace con el dinero. Porque realmente las asambleas, los que estamos en la asamblea sabemos muy bien todas las consecuencias que estamos padeciendo en todo sentido, en cuanto a lo ambiental se esté hablando. Y en cuanto al tema del calentamiento global, somos una provincia en donde tenemos industria petrolera, mineras y muy poco y nada se hace, por no decir nada. Ni siquiera tenemos agua, ni en calidad ni en cantidad. El CO2 es lo que nos está realmente a nosotros afectando, a los pulmones en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchas localidades chicas, porque el viento directamente las lleva hacia diferentes localidades. Nuestros chicos se nos están enfermando y no es solamente sequía, inundación y otros temas más que van de extremo a extremo, ¿no? También hay que tener en cuenta la contaminación ambiental, porque eso también es un genocidio directamente, que está directamente, las empresas petroleras realmente no tienen controles y a nosotros igual nos están matando y no es ni por el extremo calor ni por el extremo frío. Entonces eso también hay que tener en cuenta en los fondos del calentamiento global, también hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Por ahora, señor Pino Solana, senador, yo quisiera que se nos tenga en cuenta, nosotros queremos que nos tengan en cuenta como fiscalizadores del pueblo de todos estos montos, de su origen y su destino, pero en forma pública, en forma pública y fácil, que no sea burocrática, porque es necesario que nosotros tengamos el acceso a la información, porque tenemos ese derecho de saber qué es lo que se hace con ese dinero, absolutamente hasta el último peso. Eso es lo que estamos presentando, nos ofrecemos como fiscalizadores. Ya les digo, somos un movimiento integrado a lo largo y a lo ancho del país. Somos muchos, cada vez somos más, y yo creo que es necesario que se tenga en cuenta también a las asambleas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Acá me dice mi compañero Viale que tenemos los datos suyos para estar en contacto. Muchas gracias. Bueno, bueno, levantamos la sesión porque tenemos otra actividad ahora a las 5:30. No, muchas gracias, querido. Gracias, muy bien.